Muy buenas noches para todos. El grupo está conformado por Adriana Salazar Restrepo, Isabela Montoya Monsalve, Enna Paola Rincón, Erasmo de Jesús López y mi persona Estefanía Ortega Cataño. El día de hoy les vamos a hablar del autor Jacques Lacan y sus respectivos aportes, los cuales son: la mirada como objeto A, que es el objeto perdido porque desea lo que en algún momento se tuvo. El otro aporte es el inconsciente y la repetición, el cual se asume la postura del inconsciente como un lenguaje que se da en la vida intrauterina desde el año cero de vida, y en la repetición se da el nombre del inconsciente. El otro aporte es la transferencia y la interpretación, donde se encuentra el lapso intenso afectivo inevitable independiente del contexto real. Y el último aporte es el circuito y montaje de la pulsión, donde la pulsión por Jacques Lacan es llamada muerte, donde son sujetos pulsionales, que es propiamente el otro, y el otro viene a ser el inconsciente, y el circuito se da en la interconexión que empuja a la pulsión, y más adelante vamos a dar a conocer estos aportes. Ahora les voy a hablar sobre la mirada como objeto A. Para Jacques Lacan, todo concepto tiene una historia que representa una falta, y a eso se refería a la semejanza del cuadro de las Meninas de Velázquez con el objeto A. Es decir, que nosotros tenemos una historia que nos hace estar en falta, y nosotros hacemos una mirada hacia un objeto, y eso es por una operación simbólica de imposibilidad. Por ejemplo, en el seminario número 13, Lacan le dio al cuadro de las meninas una noción de objeto A. Pero antes de ponernos a hablar del objeto, tendríamos que explicar algunos fundamentos implementados por Sigmund Freud. Como sabemos, Sigmund Freud hablaba de un inconsciente que le pertenecía al ello, toda esta parte biológica e instintiva, aunque ya que Lacan habla de un objeto A. Es decir, Sigmund Freud inventó el inconsciente y Jacques Lacan inventó el objeto A. Y para este objeto conectaba con el objeto perdido, en suma de que para este no era de instinto sino de pulsión. El instinto son las necesidades básicas y la pulsión son los impulsos. El simple hecho de nosotros tener las necesidades básicas saciadas nos volvemos sujetos de pulsión. Si fuera todo lo contrario, donde no tuviéramos las necesidades saciadas, ahí sí fuéramos distintos, porque desde la pulsión puede suceder o no suceder. Es decir, nosotros no somos sujetos de instinto sino de pulsión para Jacques Lacan. Y todo esto conlleva a una elección. Las elecciones que hacemos es por los discursos que tenemos internos. Él con esto se refería a que no estábamos solos, que había otro, y ese otro lo llamaba como objeto A. Para comprender mucho mejor el objeto A, ya sabemos que la A es la primera letra del alfabeto, que significa autre en francés, y traducido al español significa otro. Por eso nosotros no estamos solos, porque hay un inconsciente nombrado como objeto A. Ese objeto A significa otro igual a mí, y ese me va a conllevar al objeto de mi placer. Ese objeto A en minúscula no se puede comparar, o sea, no se puede confundir con el objeto A en mayúscula, porque ese ya sería el gran otro. Lacan mencionaba que nosotros no sentimos nada que esté fuera del lenguaje, lo que queda por decir lo buscamos por objeto, porque el discurso del individuo es la vivencia. O sea, él con eso quería decir que nosotros tenemos un inconsciente estructurado por el lenguaje. En la causa del deseo, esta causa se asocia con el objeto perdido que se presenta en la vida intrauterina, que es cuando la madre tiene el contacto biológico con el bebé. En la gestación se podría dar esa etapa. También se presenta en la completitud, que es el cariño que la madre le tiene al bebé, y ahí es cuando se forma el narcisismo primario. Y después llega el punto fulminante, que se da la etapa efálica y se da el drama de Edipo. Hay tres facetas. En la primera era la madre con el padre.
Y después en la segunda llega el niño a ser el centro de atención, entonces la madre le tiene todo el cariño al niño. Y en la tercera faceta, la madre vuelve con el padre y ahí se forma el narcisismo secundario del niño. Ahí se empieza a dar la identificación del objeto A en minúscula por cierto, porque el objeto A en mayúscula, que podríamos decir que es el padre, le genera angustia. Entonces el objeto A en minúscula, que es el inconsciente, coge los atributos de A en mayúscula para comparar su angustia o para parecerse más a él. Esto se puede ver mucho en la estructura neurótica, sin embargo también se puede ver mucho en el niño cuando crece y se quiere parecer a su padre, entonces empieza a, a buscar cosas del padre y a ponérselas o a tener ciertas expresiones igual que su padre. Y por eso, ya que Lacan decía que el deseo de uno es el deseo del otro, porque inconscientemente yo me identifico con el otro por esa falta esa falta se da es porque el individuo fue amado por sus progenitores, también fue ausente cuando el padre recupera el amor de la madre y anhelado por lo que en algún momento tuvo. Ahí se forma el deseo. Por eso el objeto A es el objeto perdido, porque se desea lo que en algún momento se tuvo. Por eso ya que Lacan decía, el deseo es siempre deseo, la falta genera deseo, el deseo nunca se satisface del todo, el sujeto está sujetado al deseo. Él con esto quería decir que siempre íbamos a estar en falta. Ya para hablar del tema de inconsciente y repetición, debemos tener en cuenta que para Lacan el inconsciente estaba estructurado por el lenguaje y esto no quiere decir que las palabras que escuchemos o la percepción que tengamos sobre ellas estructuren ese inconsciente, no. Lacan se refería que desde el año cero de vida ya tenemos un lenguaje estructurado, puesto que en la vida intrauterina el bebé conecta con su madre y comparte un organismo y desde ese momento se interactúa y ya tenemos un inconsciente que es el encargado de estructurar la experiencia. Hay un segundo momento donde el individuo tiene la percepción y se reconoce como el estructurador por elección, pero hay un otro que es el inconsciente, que es el verdadero contador, que está desde la vida intrauterina y por eso la lingüística se mezcla de maneras presubjetiva y es el operador por sí solo por ese inconsciente que es algo automático. Jacques Lacan ve la repetición como otro nombre del inconsciente. Un ejemplo de la repetición sería cuando un niño que es adoptado por una familia de distinta cultura, el niño presenta rasgos muy parecidos a los de sus padres biológicos, ahí se repite una vivencia que el niño no conoce, pero sí la conoce el otro, que es el inconsciente, es lo biológico. La repetición en Lacan. Lacan ha profundizado las aportaciones de Freud acerca de la repetición a partir de los postulados freudianos. Él conceptualiza que la repetición apunta o es apuntada por el significante. ¿Y qué quiere decir el significante para Lacan? Es aquello que representa al sujeto. Entonces, repetición es volver al mismo lugar, es decir, que el ser humano siempre está retomando nuevamente las acciones que él hace. Un ejemplo es una mujer tiene un novio y este siempre la maltrata. Un día ella termina con él y al tiempo se vuelve y consigue otro novio. Este también la maltrata. Estos episodios continúan hasta que esta mujer un día toma la decisión de parar y pueda llevar este suceso hasta su conciencia. Así ella logra que este suceso en la vida de ella no se repita.
Como lo vemos en el ejemplo, la repetición hace parte del sujeto y por lo tanto su inconsciente es quien lo lleva inevitablemente a repetir. Esto se debe a que la repetición para Lacan encuentra su punto de anclaje en el registro simbólico del sujeto. El seminario sobre la carta robada, Lacan reconoce que la repetición toma su principio en lo que él denomina como la insistencia de la cadena significante. Esta ley de la cadena es lo que rige esos efectos que son determinantes para el sujeto. Lacan resalta en Freud es precisamente la función del objeto perdido, la función de lo que él llama objeto. Desde esta perspectiva se introduce en la dimensión del goce, pues el goce es lo que está en juego en la repetición, es decir, la repetición se fundamenta en un retorno al goce. Lacan encierra un saber del sujeto, un saber inconsciente que lo lleva inexorablemente a repetir. Esto se debe que la repetición encuentra su punto de anclaje en el registro simbólico del sujeto. Y básicamente quiere decir que esto o esta repetición se marca en el lenguaje y se introduce en la pérdida del objeto de satisfacción. Es decir, que tiene que ver con el rasgo que marca al sujeto y produce la caída del objeto. Entonces, básicamente lo que Lacan hace es conceptualizar de tres formas diferentes la repetición a lo largo de la enseñanza. Entonces, ¿cuáles son? La primera es que una es en relación al sujeto, la segunda es en relación a lo real y a la pérdida de goce, y la tercera en realidad al goce como producción. Vengo a hablar sobre la transferencia e interpretación de Jacques Lacan, pero antes les voy a hablar sobre lo que pensaba Freud. Freud decía que la transferencia es la más poderosa palanca del éxito, como el medio más potente de la resistencia. Entonces, la transferencia es un modo de decir del inconsciente, de las vías en las creencias en el otro y en el encuentro encarnado con el otro. La transferencia es el lazo intenso afectivo, es un fenómeno constante en las relaciones tipo profesionales, amorosas o en cualquier tipo de relaciones. Freud proponía que la transferencia puede ser positiva y negativa. La transferencia positiva es aquella que despierta sentimientos amistosos, tiernos, conscientes, pero que al mismo tiempo despierta sentimientos eróticos hacia el terapeuta. La transferencia negativa es aquella que despierta en el paciente agresividad y desconfianza hacia el analista. Sin embargo, se dice que toda transferencia se compone de las dos, tanto positiva como negativa. Ahora les voy a hablar sobre la transferencia para Lacan. Lacan decía que es tal y como opera el dispositivo analítico. Debe entenderse como un movimiento dialéctico entre el paciente y el analista. Para Lacan, la transferencia implica al otro, y es justamente en esa relación que aparece la transferencia. Más que como una repetición, es un espacio entre el sujeto y el otro. La transferencia para Lacan es la vía principal del tratamiento en un análisis. Es el fundamento que permite que el encuadre, la interpretación, el sentido y el fin del análisis den la transferencia. Entonces, para Lacan, la transferencia es la garantía del tratamiento. Por otro lado, les vengo a hablar sobre la interpretación. La interpretación es un fenómeno importante en la teoría psicoanalítica, ya que se sabe que la interpretación se plantó como un medio propio del psicoanálisis, es decir, tiene una conexión íntima con una posición analítica y la transferencia. La interpretación supone evidenciar y hacer llegar al paciente a aspectos de sus propios contenidos inconscientes y de las consecuencias que eso trae, es decir, los pensamientos reprimidos que tiene el paciente en el inconsciente. Para Freud, la interpretación de los sueños introduce un nuevo método en la técnica analítica que produce modificaciones en los desarrollos teóricos, clínicos sostenidos hasta el momento. La interpretación para Lacan es un término que tiene que ver con dos cuestiones. Primero, el lenguaje. Es la condición del inconsciente, es decir, que primero está el lenguaje y luego está el inconsciente. Segundo, es que el inconsciente es el discurso del otro, tiene que ver con el saber que está destinado y a quién está dirigido. La interpretación deshace los enredos del sujeto
en lo simbólico, lo imaginario, lo real del cuerpo. La interpretación apunta al horizonte habitado del ser, allí a donde falta un significante que nombra al ser. La interpretación es el nivel de acciones concretas del analista. La interpretación implica que el analista se ha leído el discurso del inconsciente, en los dichos de lo que oye el analizante. La interpretación debe ser el resultado de una escucha activa y de una captura del inconsciente del sujeto. La interpretación tiene carácter de intención, es decir, se sabe el porqué y para qué de dicha interpretación. A continuación, el tema que me tocó a mí exponer en el grupo es el circuito de pulsión. Realmente este tema del circuito de pulsión, que es un postulado de Lacan, se intenta pensar la pulsión con elementos simbólicos imaginarios, es el resultado que obtenemos y está más cerca del surrealismo que del modelo finalista. Por eso, más allá de la fantasía que podemos hacernos del montaje de la pulsión, Lacan intenta escribir un modelo o una topología, el circuito pulsional. Sobre este funcionamiento gramatical de la pulsión, las reversiones que Freud estudia como la vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario, Lacan destaca en ese seminario solamente el carácter circular o el movimiento del vaivén. Me explico. Nosotros tenemos dentro del inconsciente, realmente funciona como le explica aquí Lacan en esta teoría, como hay un movimiento, un vaivén. ¿Qué es ese movimiento y ese vaivén? Es que, por ejemplo, nosotros en el inconsciente vamos atesorando una cantidad de imágenes, simbolismos, y hay una estructura, y esa estructura realmente es la que nos hace pensar una cantidad de cosas que entran en el inconsciente y que nosotros de alguna manera las vamos sintonizando, es decir, o las vamos almacenando. Entonces entra en un vaivén porque muchas veces de esas ideas lo que nosotros queremos es que pasan por nuestro inconsciente, pero muchas veces no entramos realmente a participar en la actividad como tal. Es decir, no entramos a hacer la otra función que realmente se necesita. Este movimiento de pulsión le da la vuelta al vacío, al objeto, que Lacan destaca en este seminario. Solamente el carácter circular y el movimiento del vaivén. Este movimiento pulsional le da la vuelta al vacío del objeto, que Lacan nombra como el objeto, y lo denomina como el objeto A. Y el objeto A es aprehensible a partir de una concepción topológica, ya que aparece situada en un vacío que no está ni adentro ni afuera. Eso es lo que pasa en nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos el inconsciente, pero realmente el inconsciente como tal, nosotros hacemos como una topología, es decir, depende del entorno o de la estructura cultural donde nosotros estamos o del entorno que está alrededor a nuestro cerebro o a nuestro inconsciente, entra una cantidad de cosas y que realmente esas cosas nos hacen de alguna manera, es como estar adentro y como estar afuera, es lo que quiere explicar Lacan frente a esta teoría. Entonces, es importante y más adelante en el transcurso de esta conversación o de esta exposición, yo les voy a dar algunos ejemplos que son bastante importantes para poder comprender más o menos y que nos quede claro lo que es el circuito de pulsional. El circuito pulsional, o sea, que es el ser propiamente, representa o se desarrolla en una actividad de pasividad, ya que no hay modo de representarnos un movimiento que gira sobre un vacío y que no podemos localizar. Este es el movimiento en la superficie del cuerpo y que, sin embargo, resuena en el propio cuerpo, lo que Lacan llama el trazado del acto. La pulsión escópica también está centrada en la mirada, o sea,
es importante recalcar cuando él habla de la pulsión escópica, quiere decir es que nosotros a través de nuestros ojos o de la mirada podemos también recopilar una cantidad imaginaria de funciones escópicas que configuran a partir del estudio del espejo. Es cuando el sujeto posee la capacidad de percibir imágenes y todo lo percibe en sí mismo como una unidad. La pulsión en psicoanálisis le podemos tener en cuenta la teoría de Sigmund Freud. Esta pulsión es una energía psíquica que está profunda y que dirige la acción hacia un fin, y es el descargue al conseguirlo. El concepto se refiere a algo dinámico que está influido por la experiencia del sujeto. Esto marca una diferencia entre la pulsión y el instinto, que es el congénito o que se hereda, por la genética. Entonces me explico. Por ejemplo, en el inconsciente nosotros entra una cantidad de pensamientos, ese simbolismo, esa pulsión entra a través de nuestro inconsciente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que realmente nosotros no buscamos la manera o la forma de hacer esa pulsión para que también ese viaje en algún futuro se realice, sino que solamente nos quedamos con el simbolismo, realmente no llegamos a hacer la representación, o sea, nos quedamos en un vaivén, lo que estaba explicándoles anteriormente. Esa es la teoría que yo quisiera que ustedes o cada uno de los compañeros pueda entender acerca de cuando nosotros estamos hablando del circuito de pulsión. Otro ejemplo, para que le quede muy claro a todos los compañeros, de tener varios proyectos en la vida. Pensamos una multitud de cosas en nuestro inconsciente, pero el problema que existe se queda siempre en la imaginación, pero no lo llevamos a la realidad. En otro ejemplo muy importante que Lacan nos quiere dar a conocer es también que él propone un circuito pulsional que es un C, entre comillas, y un hacerse, que es el eso, y presenta otros ejemplos. Hay otro ejemplo que es el IM, que es el objetivo o la meta, y está el otro que es el goal, que es las cíclicas en inglés, que significa meta. Entonces, ¿qué sucede? Dice, en el IM hay un trayecto o el camino, es un camino que nosotros tenemos, pero lo hacemos como correr, está trazado por nosotros mismos, pero ya después viene la otra teoría que él dice que la goal, que es en inglés, que significa meta. Entonces dice, nosotros llegamos a marcar un punto, y ese punto, ¿qué es? La resonancia, que está dentro del cuerpo y que realmente esa meta no se cumple. Eso es propio de que del cuerpo que lo hablamos, pero el sujeto no lo hace o no lo cumple. En otras palabras, lo que quiere decir es que esto se mantiene dentro de nuestro inconsciente. Manejamos una cantidad de simbolismos, manejamos una cantidad de imágenes, dependiendo del entorno cultural donde estemos, pero muchas veces nos quedamos en el inconsciente, va vagando con una cantidad de cosas, pero realmente no se cumplen esas metas, sino que se quedan en el trayecto del camino, que es el IM. Es lo que quiere explicar Lacan frente a esta teoría. Otro tema que nos puede también ayudar mucho es, tenemos que tener claro, la pulsión justamente es el montaje a través de la cual también la sexualidad participa en la vida psíquica y de una manera que puede conformarse en la estructura de la iancia, característica del inconsciente. La articulación entre la sexualidad, tanto pulsional, y el inconsciente es la iancia. ¿Qué es la iancia? Está prácticamente relacionada con el sujeto, con el otro, que es enteramente producida, que el sujeto la constituye en una alianza, pero que está esencialmente dividida. Cuando él habla dividida, es que está hablando prácticamente de una actividad totalmente dual. ¿Cuál es esa actividad dual? Que en el sujeto entra un proceso de alianza que maneja una cantidad de cosas el sujeto,
pero que se constituyen en llanza, o sea, dentro del mismo inconsciente, pero que se quedan ahí estacionadas y no quedan totalmente divididas, es decir, se quedan prácticamente en el inconsciente. Esa es la teoría acerca de lo que es la teoría de los circuitos de pulsión. Bueno, compañeros, y ya para finalizar, damos a conocer las siguientes conclusiones. Cuando Jacques Lacan implementa la frase el deseo del uno es el deseo del otro, se refiere a que ese otro es el inconsciente en el caso de objeto A. Esa es en minúscula, ya que se acoge a los atributos de la A mayúscula para parecerse más a él. Una vivencia del objeto A en minúscula en el complejo de Edipo es cuando el infante deja de ser el centro de atención de su madre y la vuelve rival de su padre para cada vez parecerse más a su padre por esa falta de la vida pasada. Se dio a conocer que los conceptos de transferencia e interpretación nos ayudan a entender actitudes incomprensibles de un paciente a primera vista, ya que se desarrollan a un nivel más inconsciente y se considera un hecho universal que tiene un lugar constante en la vida cotidiana con cualquier persona que nos relacionamos. Se debe examinar la transferencia para que nosotros como analistas podamos reconocer nuestras vivencias reprimidas. Cuando Jacques Lacan dice que el inconsciente está estructurado por el lenguaje, no se refiere precisamente a las palabras, sino a aquello todo biológico. Y para Jacques Lacan la pulsión de muerte no es consciente porque es aquello que no se racionaliza.